volver a unirse a la reunión cuando... Sí, Juana, ¿tienes algún problema? ¿Necesitas alguna activación? Gracias a Saúl, a Mariana, que estoy viendo que están activando sus cámaras. Muy amables. Preguntaría a Juana, si hay algún problema. Coméntanos, platícanos. No, de hecho ya prendí mi cámara desde hace rato, pero no sé por qué no se ve. Bueno, es que me salió una notificación de que se iba a eliminar tu presencia si se comenzaba la grabación. Yo estoy viendo que ya está el recuadro de grabación y ya te veo a ti, Juana, ¿no? Bueno, Ok, pues bienvenida, igual que todas las demás personas. gracias. Y bueno, ya también André Itzel está con su café, pues espero que sea café, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues vamos a comenzar, muy estimados alumnos. Hoy es miércoles 9 de septiembre de 2020 y como lo plantea nuestro temario, pues vamos a estar indagando en torno a un enfoque muy amplio de... voy a compartir pantalla nada más ahorita de manera rápida y breve para compartir este, lo que es el temario, ¿no? Híjole, ay, es que tengo un chorro de documentos Word. Bueno, no me hagan mucho caso, entonces voy a compartir mejor pantalla, ¿no? Eh, Bien, pues espero que las lecturas les hayan sido amenas, les hayan sido pues medianamente sustantivas, ¿no? Eh, Puesto que ahí ya es visible, ¿verdad? El temario, ¿cierto? ¿Están viendo el temario? Sí. Sí, pero también se ve su reunión de Meet. Ajá, es que le puse, bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Cerrar todos mis Word, ¿no? Es que tengo muchos documentos Word abiertos. Perdónenme. Bueno, pues vamos a comentar respecto a estas lecturas. A mí me parecen bastantes. Me gustan estas dos lecturas de evaluación de políticas públicas porque justamente para el inicio, ¿cómo decirlo? Para una parte introductoria me parece que son bastante buenas, porque, bueno, la lectura, la forma de redacción de Cardoso, desde mi punto de vista es muy amable, es muy... eh, desde mi punto de vista, el lenguaje que utiliza Miriam Cardoso, pues es como que muy entendible, ¿no? Yo quisiera preguntarle si es que esto fue así, ¿no? Aquí tenemos ya la descripción de la semana 2, el 9 de septiembre, que es hoy. El alumno deberá leer las lecturas proporcionadas por el docente y completar el cuestionario de opción múltiple. Bueno, esto lo activo más al rato, pero sobre todo a mí me interesaban dos lecturas, Cohen y Franco, ¿no? Eh, Repito, a mí la lectura de ambos, a mí me gusta mucho. Aquí ya las tengo. Están en sus pantallas proyectados el texto de Cardoso, ¿cierto? No, profesor. No. ¿No? Bueno, a ver, vamos a ver. Sí, es que creo que nada más me lee internet en esta parte. No se preocupen, no hay ningún problema. Entonces, bueno, voy a empezar claro. Ahí ya es visible, ¿cierto? Es que no le había puesto compartir. Sí. Bueno, ahí están ambas. Creo que todo el mundo tiene disposición o visibilidad de ellos. Bueno, este texto de Miriam Cardoso es su tesis doctoral. Ella se doctora tarde, se doctora en el 2000, por ahí del 2004. A mí me dio clase como por el 2002. Sí, en la licenciatura me dio clase en el 2001 y luego en la maestría me dio clase
como por el 2000, no es cierto, como por el 2006 estaba estrenando su libro, ¿no? Se la dirigió Luis Aguilar, la tesis, y me parece que hace una recopilación, incluso se va a todas las bibliotecas de las universidades. No había los servicios digitalizados que hay, como hoy los conocemos de las bibliotecas, ¿no? Donde hay archivos digitales, ¿no? Esto ya fue mucho después. Entonces, ella se fue a todas las universidades del CIESAS, de la UNAM, del Politécnico, de las entonces 3 unidades de la UAM, algunas universidades estatales, donde se fue a indagar, pues, qué tesis de licenciatura, maestría y doctorado había con el tema de evaluación, ¿no? Entonces, ahí tiene una numeralia bastante interesante, pero, pues, resalta, pues, el escaso número de estudios a nivel de tesis sobre la evaluación de políticas y programas públicos, ¿no? Entonces va a destacar el papel, por ejemplo, del Instituto Nacional de Salud Pública, como ya se ve en el texto, pero incluso para analizar qué es la política pública, me parece que este es un buen librito, este es un buen libro porque en la parte inicial, indaga sobre qué es política pública. Si ustedes quieren entender qué es política pública, todavía no le agarran muy bien la onda, yo siempre recomiendo la parte inicial de Cardoso. No tanto la introducción, sino ya la primera parte. Este capítulo 1 del papel de la evaluación en el contexto de la administración pública, porque te da una conexión que es con la que yo también en un momento comenzaré a hacer mi presentación. Sobre el conector que tiene la evaluación con la administración pública tradicional, no únicamente entendida como el momento cumbre, que es la nueva gerencia pública, sino el engranaje weberiano, ¿no? Aquí me parece que tanto la política pública, la evaluación y en general toda la administración pública, pues le debemos mucho a Max Weber, ¿no? Entonces ella hace una dilucidación, esta partecita del estudio de las políticas públicas es muy clara, es muy sintética, me parece que no más de 10 cuartillas te explica lo que es la política pública de manera clarísima, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo esta parte, que te explica de qué momento constitutivo de la política pública viene la evaluación, ¿no? Entonces hace una historia, no quisiera que hiciéramos tanta historia, pero sí destacar, por ejemplo, miren, aquí ya empieza a hablar de Max Weber, evidentemente, ¿no? Lo cual es muy importante. Ella va a tener una tradición muy francesa. Ella en algún momento estaba estudiando la política pública y es contadora. Bueno, ella es contadora por la Universidad de la República del Uruguay. No recuerdo si es Miriam Cardoso es uruguaya, si no mal recuerdo ya nacionalizada mexicana. Ella estudia contaduría en la Universidad del Uruguay, la Universidad Nacional del Uruguay, creo. Se viene a México a estudiar en el CIDE, después estudia administración pública en la misma UNAM, al mismo tiempo que está haciendo su doctorado, ¿no? Entonces ella tiene una forma de pensar muy contable, aunque bastante sensible a lo social, ¿no? Entonces, llega un momento en que no entiende a los franceses, dice, bueno, yo ahorita vengo, se va a ver a los franceses y se pone a estudiar con ellos, ¿no? Entonces, es una persona con mucha determinación, por eso cita mucho siempre a Monnier, ¿no? Va a ser una de sus grandes influencias, ¿no? No quiero estar aquí tanto en la parte histórica, ¿no? En la parte cronológica, ¿no? No me gustan esos enfoques cronológicos, ¿no? Entonces aquí lo voy a dejar de compartir el texto que ustedes ya tienen y me voy a ir a mi presentación
de PowerPoint, ¿no? Porque quiero comentar algo respecto de Max Weber. Quiero que platiquemos algo de Max Weber, que a mí pues me interesa mucho que lo tengan presente, ¿no? A ver, es que tengo aquí 20,000 archivos, pero ya en este mismo momento comparto. Bueno, yo no sé. No, esta no quiero presentar. Sí se ve esta, ¿no? Que dice que es la evaluación. Sí, Sí. Sí, ¿verdad? Pero es que abrí dos y pensé que nada más era visible una. Ya algunos de ustedes hicieron notar en sus videos, bueno, habrá que decir que todos mandaron sus videos menos una persona, no sé qué pasó ahí, pero por cierto, tenemos una alumna nueva que yo quería preguntarle, pues que se presentara, pero no sé si está presente, porque apenas el día de antier la agregué, ¿no? No la veo en el Classroom, pero ahorita les digo cómo se llama. Es una chica que, Vania, ¿está con nosotros Vania? No, ¿verdad? Es una chica que incluso creo que pidió ya cambio de unidad. No sé dónde viene, entiendo que viene de Iztapalapa, pero no es movilidad, ya es para quedarse en Lerma, ¿no? Y específicamente en políticas públicas. Algo que me da mucho gusto, pero por estas cuestiones de las cuentas, de los correos, del dominio @correo.ler.uam, creo que no sé si tenga dificultades o no para entrar, ¿no? En fin, fue muy insistente en este taller, entonces yo le di acceso desde antier, pero creo que no está, ¿verdad? Si nos escuchas, pues ojalá te puedas manifestar. Bueno, salvo esta persona, salvo Vania y otra persona, pues fueron los que no mandaron sus videos. Los demás, incluso con bastante antelación, yo me di cuenta, ayer fue martes, pues si no mal recuerdo, desde el lunes ya habían cargado algunas, ya habían mandado al Classroom algunos videos, lo cual agradezco muchísimo. Más de uno de ustedes utilizó programas para hacer videitos, lo cual agradezco por el interés que le dieron a la edición. Digo, aquellos que no le dieron edición, que se pusieron frente a un celular y grabaron, no hay problema, es suficiente, pero sí hubo personas que sí le metieron edición, entonces no creo que haya sido algo muy rápido, ¿no? Entonces agradezco mucho la atención que le dan a la materia, ¿no? Ya algunos de ustedes notaba en sus videos que pues la evaluación es una hipótesis. Yo parto de la idea de que toda política pública es una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque como sabemos en metodología, toda hipótesis es el resultado de una pregunta de investigación, ¿no? Creo que todos hemos tenido un cursito de metodología donde, pues espero lo menos que se les puede decir en términos metodológicos, es que primero hay un problema público a manera de pregunta, a manera de cuestionamiento, planteado negativamente, y que su respuesta positiva siempre va a ser una hipótesis. Tú dices, tú te haces una pregunta, ¿cómo será el amor de mi vida? Bueno, independientemente de tus gustos y tus propensiones a patanes, pues seguramente tu hipótesis tendría que ser una afirmación, ¿no? Mi pareja ideal X, ¿no? Entonces una hipótesis siempre es una afirmación a una situación negativa que te plantea una pregunta de investigación, un problema. Como nosotros los hacedores y analistas de políticas públicas vamos a trabajar con problemas públicos, nuestras propuestas de política
que no sabemos si han funcionado o no, serán eso, una hipótesis que, como cualquier aspecto metodológico, tiene que comprobarse. Toda hipótesis tiene que comprobarse. Tú afírmame lo que quieras, siempre y cuando me lo confirmes. Tú crees en ovnis, tú crees en extraterrestres, tú crees en la Santa Muerte, órale, está bien, compruébalo. Comprueba tu afirmación positiva. Entonces, una política pública, repito, tiene la forma de hipótesis, tiene la forma de una afirmación que a través del tiempo o después de ser expuesta, tiene que ser comprobable. Entonces, como muchos de ustedes sabrán, pues hay muchas políticas públicas que no son políticas públicas, que más bien son supuestos, que más bien son afirmaciones que no se pueden sostener. Entonces, para eso nos sirve la evaluación. La evaluación te comprueba si esa hipótesis llamada política pública sirvió o no para revertir el problema público que había gestado la hipótesis, pero de manera negativa. Como sabemos con Prisman y Wildavsky es un autor que al menos yo lo veo cuando vemos implementación, porque es el gran clásico. Este par de hombres es el gran clásico de los estudios de implementación, ¿no? Pero también ellos definen a la política pública como una secuencia lógica y le dan un cauce casi matemático, ¿no? Dicen, bueno, una política pública tiene la misma forma matemática que una hipótesis. Si X, entonces Y, ¿no? Aquí, como verán, y no me quiero meter con Kuhn ni con Kant, pero aquí lo que te está diciendo esta secuencia lógica es que para todo fenómeno público tiene una raíz única, algo que la verdad es que con Kant podemos cuestionar, porque no es tan lineal que haya un solo factor que determine Y. Son varias X, como ustedes también ya lo hicieron notar en sus videos, lo cual me gustó mucho, ¿no? Entonces, no me quiero detener allí, diré que la evaluación es la comprobación de la hipótesis, ¿no? En diferentes modos, que ahorita ya vamos a ver que hay una exponenciación de la disciplina muy amplia, ¿no? Pero yo quiero que veamos cómo esto se conecta desde Max Weber, ¿no? Y sobre todo Max Weber cuando se ponía a discutir con Marx, ¿no? Creo que la conexión Marx con Max Weber es muy importante para la política pública y creo que está olvidado esa conexión, ¿no? Bueno, nada más para ser reiterativo, pues una evaluación es la valoración de un tratamiento. Miren, ahorita que están de moda los epidemiólogos, espero que no quieran serlo, ¿no? Yo entiendo que a muchos excita López-Gatell, pero como dice Jalife, los epidemiólogos son los barrenderos de la medicina, lo dice Jalife, no lo digo yo, con mucho respeto para las personas que se dediquen a la limpia, pero sí me parece que esa profesión está muy sobrevalorada, como muchas otras, y que bueno, ya vimos cómo sus análisis pues dan, no pueden concretar nada, ¿no? Están por un lado siempre concentrados en la onda de su cientificidad, sus modelos matemáticos cuasi infalibles, y a la hora de dar una explicación medianamente sensata, pues ya es historia, ¿no? No obstante, la evaluación y sobre todo la evaluación de impacto, los modelos experimentales provienen de una historia que tiene que ver con la biología, ¿no? No sé si por ahí está Marcela, nuestra alumna de ciencias biológicas, porque tanto los nutriólogos como los epidemiólogos empiezan a formular modelos matemáticos para hacer escenarios a futuro. Entonces, empiezan a dilucidar ven muy importante que haya grupos de comparación, ¿no?
un grupo donde tenga un tratamiento, por ejemplo, cuando los nutriólogos están analizando el impacto de un fármaco, o pasa también con los QFBs, a Juanito Pérez pues le dan un tratamiento, seguramente está pasando con la vacuna, que no sé si se fijaron en que el día de ayer la Universidad de Oxford suspendió los tratamientos porque empezaban a haber brotes de efectos secundarios, ¿no? Ojo, esto es muy importante porque yo soy de la idea que no, bueno, me sumo a los que piensan que no vamos a regresar, por ejemplo, a clases presenciales, sino es hasta marzo, abril del 2021, y eso hasta que tengamos una vacuna comprada, ¿no? Entonces, todavía este encierro va para largo y creo que vienen los peores momentos, ¿no? Si hoy llevamos 65,000 muertos, se está calculando que para final de diciembre bueno, espero que sean, ¿no? No que seamos, se está programando que sean 140,000 para diciembre. Entonces, si ahorita en 7 meses llevamos 65,000, para diciembre se esperan 140,000. Entonces, se va a duplicar la cifra en menos tiempo, en 4 meses, ¿no? Entonces, ojo con las posadas, ojo con los Halloween, ojo con si vas a ir a ver a tu morenita de rodillas a la villa, piénsalo 2 veces, a lo mejor a estas alturas ya sabes que eso no sirve, pero de cualquier modo mejor quédate, ¿no? Entonces, los modelos matemáticos aplicados a los grupos de tratamiento son estos modelos donde a una persona, a 2 personas, imagínense 2 personas con la misma sintomatología de patologías orgánicas, a uno le das, voy a ser muy laxo en esto, imagínate que a uno le das un té de tila de la abuela, ¿no? Si tú empiezas a observar su comportamiento, tú tendrías que dar cuenta de cómo esta persona que tiene gripa, por ejemplo, que tiene gripe, y le estás dando un té, en determinado tiempo, esta persona estaría respondiendo positivamente a ese tratamiento. Y la persona que no tiene té, que no le estás dando té, que se llamaría testigo, que pertenece a un grupo testigo, no a un grupo de tratamiento, mantiene los mismos síntomas, ¿no? Entonces, esto la evaluación, por primera vez, lo importan a la política y concretamente al campo de la política pública, y dicen, la única forma de poder comprobar que un programa social, que un programa X esté funcionando, es hacer esto que hacen en la biología, es hacer esto que hacen en la epidemiología, en la nutrición, ¿no? Tomar dos grupos homogéneos. Más adelante vamos a explicar sobre todo la tercera clase, la importancia de la aleatorización de las poblaciones. Entonces vamos a tener un grupo A y un grupo B, en el cual el grupo A está sometido al tratamiento de una política pública y el grupo B no está sometida a la influencia del programa público. Entonces, si tú haces un análisis macroeconómico, te darás cuenta vía propensities con matching, pareo, dobles diferencias, te darías cuenta que el grupo de tratamiento, el grupo que tiene el programa, pues tiene un efecto positivo y ahí se comprueba el de si X entonces Y. Ahí se comprueba que se refuta o no la hipótesis, ¿no? Sin embargo, hay un problema con los datos. Pertenecemos a países, México forma parte de países latinoamericanos que no tienen sistemas de información muy válidos. Entonces, hacer este tipo de estudios es caro, es difícil y es poco confiable, ¿no? Vamos a decir más adelante por qué, ¿no? Entonces, repito, la evaluación es la evaluación de si el tratamiento, la política pública resuelve una situación deseada, el problema público, identificando sus alcances, límites o potencialidades. Bueno, esto se refiere a lo cuanti y a lo quali. Ahorita voy a regresar a esto. Espérenme.
quiero regresar. Esto es John Rawls en política pública, ahorita no me interesa mucho. A mí lo que me interesa ahorita un poco es esto. ¿Por qué? Porque nos dice Miriam Cardoso, un poquito menos lo menciona Cohen y Franco, cómo, y esto hay que decirlo, a mí no soy muy dado a la transparencia, a la rendición de cuentas, a todo este tipo de cosas que tienen que ver con la tradición del accountability. Uh-huh. No me gusta mucho la accountability por razones de que son influencias del liberalismo inglés, del liberalismo norteamericano, y que han sesgado mucho la comprensión de lo público, ¿no? Como ustedes saben, todo lo que es accountability tiene que ver con esta importación que se hace a mitad del siglo pasado sobre importar criterios de la empresa privada. Uh-huh. De aquí va a venir toda la accountability, de aquí viene, por ejemplo, la planeación estratégica, que tiene un talante liberal, ¿no? Y que como ya vimos en segundo, todo lo liberal se va a referir a la disminución del poder central del Estado, ¿no? Entonces, la nueva gerencia pública no nace sin casualidades, evidentemente nace por cuestiones históricas, ¿no? Una de ellas tiene que ver pues con la pugna entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿no? que es el caldo de cultivo que genera la política pública, habrá que decir. Y esto no tengo el menor empacho en decir, Harold Laswell, el iniciador de la disciplina, desde 1930 empieza a escribir sobre esta, pero concretamente en 1951 funda la disciplina a partir de un texto fundador, donde hace alusión pues justamente a los contrapesos del poder central, ¿no? Entonces, la que se llama la gerencia pública, no la gerencia privada, empieza a florecer porque se da cuenta, digamos, la ciencia política norteamericana, que si importamos criterios de la empresa privada, de la gerencia privada, hacia lo público, hacia la gerencia pública, podemos estar retomando algunas ideas que puedan ayudar a la administración pública. Y esto me parece que no es del todo cierto, aunque hay que decirlo, sí funciona y sí ha funcionado en países de corte anglosajón, como lo explica Cardoso, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, países de corte anglosajón, parece ser que sí les sirvió mucho la nueva gerencia pública. Obviamente México y Latinoamérica, siempre influenciados siempre por un grupo de personas siempre en nuestra ciencia política tenemos gente muy, muy influenciada por lo norteamericano, pues va a tratar de adoptar esto al entorno local, ¿no? No con las mejores, con los mejores resultados, ¿no? Entonces, de aquí de la accountability viene la nueva gerencia pública, viene la transparencia, la rendición de cuentas, todo lo que tiene que ver con gerencialismo privado que se va importando hacia la política. Entonces, la política pública es el caldo de cultivo donde el gerencialismo empieza a potencializar, ¿no? Autores importantes como Roth, ya desde los años 80 han dicho que el gerencialismo está totalmente superado. Yo estaría de acuerdo. Lo que pasa es que todavía en México seguimos pensando que en la nueva gerencia pública está la vanguardia. O sea, 20 años después del siglo XXI, sigue habiendo no pocas personas que siguen defendiendo a ultranza la nueva gerencia pública. No estoy en contra de los enfoques gerencialistas en abstracto,
porque habrá que decirlo, a la política pública la nutrieron de muchos elementos analíticos y sobre todo la evaluación. La evaluación se va a ver exponenciada gracias a este enfoque anglosajón de la accountability, del importar criterios de valoración de las empresas privadas en lo público. De ahí viene la política pública y de ahí viene la evaluación, ¿eh? O sea, no hay de otra. Aquí sí nuestro cordón umbilical es claro, ¿no? Sin embargo, Harold Laswell, que ya, como he dicho, y espero ya hayan visto en sus UEAs, pues es el fundador de la disciplina, y él va a estar en contra ya de un gerencialismo. Y aquí lo cito en un texto del 80, ¿no? El que tienen del lado izquierdo abajo, ¿no? O sea, las políticas públicas deberían, sobre todo, ocuparse de valores más allá de los que promueve el gerencialismo. Para todos aquellos muy de corte economicista que siguen pensando que la nueva gerencia pública tiene vigencia. Esto no es cierto. Le debemos mucho, pero ya no es vigente. Siendo el más importante de ellos la transmisión y aplicación de conocimientos y aptitudes democráticas a un público tan amplio como sea posible. La meta del análisis de las políticas debería de ser facilitar un proceso de elaboración de políticas basado en la ilustración y en la emancipación, capaz de mantener vivo el pluralismo de la autoridad y el control que evita el absolutismo del poder político. Más adelante, en el libro de Parsons, yo recupero a este autor canadiense, que dice: la rendición de cuentas en estructura social y política se ha dado a través de la privatización y la introducción de los sistemas gerenciales. Sí, de ahí venimos, ¿eh? Y la evaluación, repito, le debe mucho a este caldo de cultivo de los sistemas gerenciales, del gerencialismo privado pensado desde la gerencia social, desde la gerencia pública. Ahora, no es lo mismo gerencia pública que gerencia social, esto es otro tema, pero en fin. Las formas de control presupuestario y la evaluación y medición del desempeño en la mayoría de los países miembros de la OCDE, no obstante, es necesaria una rendición de cuentas más ateniense, más cara a cara, donde haya diálogo cívico. Como ustedes verán, toda esta tradición de la accountability, a mí me gusta mucho el profesor Scherer del CIDE, que es una persona que ha discutido mucho el tema. Él habla concretamente de rendición de cuentas, perdón si me estoy desviando, pero la rendición de cuentas viene también de esta New Public Management, de esta nueva gerencia pública. ¿En qué se caracteriza la nueva gerencia pública? Que es de donde viene, es uno de los ejes de transmisión de la evaluación, ¿no? Es decir, la evaluación en este momento no podría entenderse si no es con los aportes de la nueva gerencia pública, por más que lo queremos criticar. Bueno, lo que te plantea la nueva gerencia pública es mayor productividad social, mayores vínculos con los mercados privados, orientación hacia el servicio, ¿no? O sea, ver al usuario de los servicios públicos no como usuarios, sino como clientes, ¿no? Y, por ejemplo, la rendición de cuentas. De aquí viene la rendición de cuentas. Repito, todo esto viene a colación de la Guerra Fría, donde se suponía que los países de corte soviético, estoy hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues eran un entramado controlado por el partido de los soviets, y que concentraba mucho el poder. Estados Unidos siempre va a presumir que está en contra de la centralidad del poder, cosa que no es cierto, pero bueno, es su lenguaje ideológico, ¿no? Y aquí me regreso, ¿no? Nueva gerencia pública como una matriz inicial de la cual proviene no solamente la política pública, sino concretamente la evaluación. Como ustedes saben, Max Weber plantea sus ya famosos esquemas de dominación, sobre todo tres, ustedes los conocen bien, pues el carismático, el tradicional y el burocrático. Max Weber le va a llamar al burocrático el racional,
porque, miren, es una historia un poco larga, no me quiero centrar, pero resulta que a finales de los 1800, estamos hablando de 1893, con Bismarck, ¿no? Este gobernante alemán, tenía ciertos problemas con su aparato de gobierno. Entonces, desde allí hay varias anécdotas que Max Weber, sobre todo en político y en el científico, lo detalla bien, donde Max Weber observa cómo Bismarck entra en problemas operativos porque no tiene un aparato administrativo medianamente racional, ¿no? Entonces, aunque dice que es un tipo de dominación, lo va a llamar tipo ideal. Uh-huh. No porque sea el mejor, sino porque va a superar, se supone que para Max Weber, una persona que contenga ciertos elementos, estos elementos que ven aquí del lado izquierdo de su pantalla, si tú procuras en tus gobiernos que las personas tengan esos elementos, o sea, que cada día se pueda en especialización, que haya una jerarquía clara, no como este horizontalismo romántico y que hoy nos quieren vender todo mundo. No, debe de haber jerarquías y una relación mando-obediencia clara. Por ejemplo, hay un texto de Luis Aguilar donde señala que en lo que era, si ustedes saben, ahorita es Ciudad de México, antes era Distrito Federal, y su aparato administrativo era el GDF, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, que tenía un gobierno central que se llamaba Departamento del Distrito Federal, DDF, ¿no? Era un aparato burocrático brutal. Y esto vale la pena rescatar porque en México, que siempre va a ser una excepción a la historia, siempre, por alguna razón, somos una negación de lo elemental. Entonces, el Distrito Federal, el otro Distrito Federal, pues si ustedes conciben el distrito, ¿qué es la Ciudad de México? ¿Qué es el Distrito Federal? No era ni un municipio, ni una alcaldía, ni una entidad federativa. ¿Qué demonios era? Según los priistas, era un distrito de la federación, un distrito federal. Por eso, pero ese distrito era un gobierno estatal, era una entidad federativa, era un municipio, era un ayuntamiento. ¿Qué demonios era? Pues no era nada, ¿no? Pues era un conglomerado de poder, del poder de la federación, centralizado en su capital, ¿no? Entonces, Luis Aguilar comenta en un texto que era tal la burocracia en la Ciudad de México, en el entonces Departamento del Distrito Federal, que él llegó a hacer algunos estudios donde había aproximadamente 20 niveles jerárquicos. O sea, era el jefe, y ese jefe tenía un subjefe, y ese tenía un subjefe, así 20 veces. Imagínense una cadena de mando-obediencia de 20 niveles. O sea, es una estupidez, ¿no? Claro, aquí Max Weber nos dice, oye, hay que ser jerárquicos. Sí, pero no me chingues, no pongas 20 niveles jerárquicos en una estructura organizacional, ¿no? O sea, repito, aquí en México siempre somos la excepción a la historia porque aquí somos el paraíso del absurdo, ¿no? Entonces, debe de haber jerarquía, sí, pero no esos 20 niveles que nos hablaba Luis Aguilar, ¿no? En fin, debe de haber reglas, un marco normativo. ¿Qué quiere decir que sea impersonal? Bueno, pues vean ustedes ahorita cómo se están agarrando del chongo en Morena. Bueno, en Morena y en todos lados, ¿no? Porque pues hay mucho apadrinamiento político, ¿no? Entonces lo que dice Max Weber, bueno, si queremos un aparato administrativo funcional, pues debe de ser impersonal, o sea, las características personales no deben de importar, sino que debe de haber un nombramiento formal de los funcionarios, deben de ser de tiempo completo, deben de ser funcionarios de carrera, que no solamente estén tres años en el municipio, 6 años en el gobierno estatal o federal, ¿no? Y que tengan claridad en la separación de lo público y lo privado. Vean, ya Max Weber,
hubiese criticado la nueva gerencia pública porque él hablaba que era muy necesario separar lo público de lo privado. Pero vaya, lo que quiero decir es que Max Weber, con su tipo ideal de modelo racional burocrático, modelo burocrático racional, pensaba que era la única forma de superar dominaciones carismáticas y tradicionales. Entonces, ¿cómo deshacernos de estos tipejos carismáticos que son en realidad dictadores, pero que se venden como carismáticos? ¿Cómo quitarnos de encima a ese tipo de personas que creen que por venir de un linaje, ¿no? Esto en el Estado de México es toda una realidad, ¿no? O sea, si tu abuelo es priista, si tu papá es priista, pues tú eres el próximo Mesías, ¿no? Si hay personas que en realidad creen que tienen una validez heredada y que se les tiene que abrir los campos del gobierno. Esto es en serio, ¿eh? O sea, hay muchas personitas, obviamente con patologías, que creen que nos tienen que dominar por tradición. Uh-huh. Esto es, de verdad, nuestros entornos son muy premodernos. Entonces, estos elementos que proporciona Max Weber son muy importantes, ¿no? Sin embargo, él va a decir, bueno, esto va a ser un riesgo a la autoridad política, a la autoridad central. ¿Por qué? Dice, esto plantea riesgos para la autoridad política, porque, bueno, aquí sí es muy irónico Weber, ¿no? Dice, en condiciones normales, la posición de poder de una burocracia plenamente desarrollada siempre es abrumadora, ¿cierto? El amo político se encuentra en la posición de diletante. ¿Qué es diletante? El que sabe todo. En oposición a los expertos, enfrentando al funcionario capacitado. Esto sigue pasando, ¿eh? El gobernante sigue enfrentando al funcionario capacitado que pertenece al interior de la gestión o de la administración. Esto es válido independientemente de que el amo al que sirve la burocracia sea el pueblo o el parlamento, un presidente elegido por voto popular, un monarca hereditario y absolutista o constitucional. Uh-huh. No me voy a meter en problemas, pero aquí históricamente en el siglo XX va a tener varios críticos. Herbert Simon, Charles Lindblom, Dresser Dror, Amitai Etzioni, estos dos últimos de corte muy, muy judío. No quiero ser racista, pero estos dos últimos pertenecientes a la Universidad Hebrea de Jerusalén, ¿no? Que por cierto tiene mucha influencia, para quienes les guste andar indagando ahí cosas exóticas, bájense la programita del doctorado en política pública de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es de otro nivel, ¿eh? Por eso los israelíes están en la cúspide y hasta los gringos les tienen miedo, ¿no? Y bueno, Dror y Etzioni, con mucha influencia en las universidades norteamericanas, ¿no? Que fue, por cierto, si me permiten el chisme, fue la universidad y la escuela que le dio un doctorado honoris causa a Ernesto Zedillo, ¿no? Ya como funcionario de internacional, ¿no? Bueno. Sí, pero a ver, yo me quiero regresar, perdón, repito, yo siempre soy muy extenso en mis explicaciones, pero creo que aquí hay un conector que nos estamos olvidando, que es el de Marx con Weber, ¿no? Miren, podemos analizar, bueno, si ustedes quieren analizar esto, lo pueden hacer mediante cierta observación a ciertos autores post-marxistas como Nikos Poulantzas o Miliband, ¿no? Yo los recomiendo mucho, sobre todo el primero. Klaus Hoff es otro magnífico post-marxista. Y bueno, en general toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Que ya lo que es ahora la escuela de Frankfurt, pues en realidad ya no sé en qué van, en la cuarta, quinta generación, pero pues no es lo que fue la primera, ¿no?
Pero hay que analizar los enfoques de poder en la toma de decisiones, porque ya Marx hablaba de eso, ¿no? Esto también no lo inventa la política pública ni la nueva gerencia pública. Ya lo hablaba Marx, ya lo hablaba Weber, ¿no? Sobre todo los enfoques de poder en la toma de decisiones y el modelo de ingeniería gradual de Popper, ¿no? Que como ustedes saben, Popper pues va a ser una persona contraria a Marx y a Hegel, ¿no? Por supuesto que yo defenderé la idea de que Karl Popper, este austriaco, que es el intelectual, perdón que lo diga así, pero va a ser el Enrique Krauss de Estados Unidos, ¿no? Va a ser como que el gran intelectual que rompe con la tradición europea, del pensamiento europeo, y va a ubicar la centralidad del pensamiento en la ciencia política norteamericana, ¿no? Entonces, ojo con Popper, hay que leerlo con mucho cuidado, pero bueno, ya desde su ingeniería gradual de Popper, ya tenía en la mira a la teoría de la historia de Marx, ¿no? Ojo. Hay que analizar la no decisión de los enfoques marxistas y pluralistas, algo que supuestamente es innovador en política pública. En política pública, como saben, no solamente se analiza la acción, sino también se analiza la inacción, la no acción y la inacción. Cuando tú decides conscientemente no accionar, es una decisión racional de no actuar, ¿no? Por lo tanto, es una derivación de la acción, ¿no? Esto ya venía desde Marx, ¿eh? O sea, no estamos inventando nada nuevo en política pública. Pero bueno, me voy a saltar esta, porque bueno, habrá que decir que también, y esto lo voy a defender a capa y espada, el iniciador de la política pública, Harold Laswell, tiene un talante marxista y tiene un talante freudiano. Él lo dice en sus obras, ¿eh? Lo que pasa es que no queremos leer sus obras, pero Harold Laswell es marxista y es freudiano. En serio, lo digo en serio. Como ahí se señala para Laswell, la política es el proceso mediante el cual las personas buscan asegurar y promover impactos preciados a través de las instituciones. Vean esto a la luz de la evaluación, porque aquí lo que vamos a llegar es no con la evaluación bonita como la conocemos ahorita, bla, 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 sino de dónde viene, cómo se engarza, cómo se engrana en todo esto. Uy, pobre perrito, no sé qué le hacen. Bien, miren, Marx por supuesto que va a ser un crítico del capitalismo, pero Weber no. Mientras que Marx concibe el capitalismo como esencialmente irracional y la historia como una historia del conflicto, la historia de la lucha de clases, el análisis de Weber ofrece un modelo de capitalismo como forma superior de racionalidad, en el cual la historia despliega un proceso de racionalización y desencanto burocrático. Weber creía que el principal efecto del capitalismo era su capacidad de difundir la búsqueda del tipo de racionalidad instrumental que se manifestaba en las máquinas. Es súper interesante esta parte. En la sociedad industrial, la burocracia era la forma. Vean. En la sociedad industrial, la burocracia era la forma análoga organizacional de la máquina. La sociedad industrial había debilitado las formas tradicionales y carismáticas de autoridad y había traído consigo lo que Weber describía como autoridad legal racional, como una forma de gobierno más eficaz. Entonces, aquí lo que interesa, chicos, es entender cómo la evaluación y la política pública en concreto van a tratar de hacer más eficiente el quehacer administrativo de los gobiernos. Entonces, Weber, a diferencia de Marx, va a ver en la exponenciación del capitalismo como un modelo análogo, ¿no? Que voy a volver a leer, un modelo análogo que ofrece ventajas. En la sociedad industrial, la burocracia era la forma análoga organizacional de la máquina. La sociedad industrial había debilitado las formas tradicionales y carismáticas.
La sociedad industrial había debilitado las formas tradicionales y carismáticas. ¿Cuál era su equivalente? Pues la autoridad legal racional, que hacía de los gobiernos más eficientes. Aquí viene la explicación de los modelos tradicionales, de los modelos de dominación weberianos, ¿eh? Y cómo los aplicas a políticas públicas en un debate con Marx. ¿Y qué tiene que ver esto con política pública? ¿Y qué tiene que ver esto con evaluación? Pues que la evaluación va a ser esa búsqueda, va a ser esa forma de eficientar los gobiernos. ¿Cómo logras gobiernos, cómo logras gobiernos con más contrapesos y por lo tanto más eficientes, incorporando la evaluación que te trae la sociedad industrial? Entonces, la evaluación es una analogía de cómo se da el eficientismo en las sociedades industriales y postindustriales. Es la importación de un campo empresarial hacia un campo público. Esto no es necesario, no es necesariamente negativo, ¿no? Sino que te explica la raíz de dónde viene la política pública, de dónde viene la evaluación. No viene de una ocurrencia, ¿no? Recuerden que las empresas, como con su talento liberal, siempre van a estar en contra de la centralidad de la autoridad pública, cosa que me parece también muy importante, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde vemos que pues no solamente México, sino varios países del mundo están regresando peligrosamente a la centralidad del poder, y que estas formas de gobierno republicanas de distribución de poder, como son el ejecutivo, el legislativo, el judicial, están cada vez más centralizadas en figuras, weberianamente hablando, carismáticas y tradicionales, y no así legales y racionales, ¿no? Entonces tenía razón el viejo Weber, ¿no? Eso quería comentar de Max Weber, ¿no? Porque, bueno, lo que yo diré es que en el campo de la evaluación, esto va a tener una discusión muy, muy fuerte que se traduce en la hegemonía del enfoque positivista versus el enfoque de la teoría crítica, ¿no? O del enfoque cualitativo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la evaluación viene desarrollándose desde un enfoque cuantitativo, muy de corte, 1, gerencialista, 2, economicista, 3, estadístico, 4, importando modelos de las ciencias naturales, por ejemplo, de la nutrición, de los epidemiólogos y de los epidemiólogos, iba a decir de los que se dedican al análisis de catástrofes climáticas, que también son importantes en la disciplina, ¿no? Entonces, para el enfoque positivista, y aquí sí ya entramos a Karl Popper, ¿no? Karl Popper y toda esta evolución que hay en Estados Unidos, frente al marxismo y centralismo de los países soviéticos, estamos hablando de la mitad del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado en el mundo, los Estados Unidos empiezan a centrarse por lo cuantitativo, ¿no? En una disciplina que deduzca, no que induzca, ¿no? No es lo mismo deducir que inducir. Tú deduces cuando puede, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los epidemiólogos con el COVID? Ellos dijeron, bueno, en el peor escenario catastrófico, no vamos a pasar de los 60,000. ¿Qué fue lo que hicieron? No, según ellos, con sus modelos matemáticos, deducieron. A partir de datos y de sus comportamientos estadísticos, con sus crestas, con sus movimientos, ellos dedujeron un escenario prospectivo que en 2-3 meses podíamos tener este escenario,
Evidentemente, pues, creo que hubieran mejor inducido, porque realmente sus modelos no les permitieron deducir. Obviamente ven lo macro, ven lo estructural, son descriptivos. No sé si ustedes tengan algún amigo o alguna amiga economista de corte más positivista, de corte más no tan keynesiano, sino más bayesiano o más neoclásico. Te van a decir, a ver, a mí no me andes con choros, a mí descríbeme las cosas y no le pongas juicios morales. Esto es Karl Popper, esto es Thomas Kuhn, esto es la evaluación surgida desde los Estados Unidos y desde los países anglosajones, ¿no? Obviamente, pregúntale a cualquier biólogo, pregúntale a cualquier ingeniero, el investigador tiene que ser imparcial, te está fuera del objeto de estudio. Porque si tú metes la mano en una enzima que estés analizando en tu laboratorio de química, pues la vas a contaminar, ¿cierto? No así, por ejemplo, en estudios antropológicos, en asuntos más etnográficos, donde el investigador es parcial, donde el investigador está dentro del objeto de estudio, ¿no? Este enfoque positivista que genera, que es el caldo de cultivo de la evaluación, entiende, no comprende, entiende. Y sobre todo establece correlaciones. ¿Correlaciones de qué? De variables. ¿Sale? Entonces, este enfoque positivista de la evaluación de influencia anglosajona tiene todas estas características donde nos dice que lo quanti está por encima de lo cual. Pero sobre todo te habla de una verdad única que es objetiva. Claro, porque es empíricamente demostrable. Su método es muy utilitarista, habíamos dicho que es liberal, es similar al de las ciencias físico-naturales, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Prioriza lo económico-financiero. Y busca estandarizar la evaluación para control de costos. Cosa que está pasando, o sea, mi gran crítica, por ejemplo, al Coneval, es que ha estandarizado tanto la evaluación que se ha concentrado en darle monitoreo y seguimiento a los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay muchas evaluaciones que lo único que evalúan es la forma en que utilizas el gasto público, no cómo la acción pública mediante una política pública está revirtiendo un problema público. Dices, bueno, que no se supone que la evaluación es para analizar la hipótesis que se había firmado para ver cómo atendías el problema público. Pues resulta que no. Resulta que desde el enfoque positivista, la evaluación acabó siendo una forma, primero, de estandarizar y segundo, de observar y de dar cuenta del control de costos. Entonces, eso me parece que desvirtúa un poco el sentido primigenio de la evaluación, ¿no? Ya decíamos, y es lo que vamos a ver la siguiente semana, destaca los modelos experimentales como los únicos con capacidad de visualizar el impacto del programa. Y yo aquí no estaría de acuerdo, por supuesto. Yo creo que si bien podemos importar modelos, métodos experimentales de las ciencias naturales para observar el quehacer público de un gobierno, de un programa, no son los únicos modelos con los cuales podamos dar cuenta de impacto, ¿no? Es un debate, creo que afortunadamente se está destrabando, pero hasta hace unos 10 años tú no podías hablar de impacto si no hablabas de un modelo macroeconómico de evaluación con metodología experimental. Entonces te regañaban los economistas, sobre todo los economistas de la salud. O sea, no es casualidad, y esto lo menciona Miriam Cardoso, que el Instituto Nacional de Salud Pública haya sido uno de los primeros centros educativos importantes, que es muy importante el centro, aparte es muy bonito,
Y tiene gente muy especializada, la verdad. Yo he ido justamente a cursos de evaluación, tanto evaluación de impacto como evaluación cualitativa a ese centro, y es bastante bueno. No es casualidad que las primeras evaluaciones de impacto hayan sido, uno, del Instituto Nacional de Salud Pública, y dos, a programas de salud pública, como lo documenta Miriam Cardoso. Entonces, son los programas de salud los que toman la batuta en México para ser evaluados. Repito, los programas de salud son los primeros que nacen con una sensibilidad hacia ser evaluados. Y esto se empieza a hacer del Instituto Nacional de Salud Pública, que está ubicado en Cuernavaca, Morelos, ¿no? En un edificio gigantesco, magnífico. No quiero meterme en temas de política, pero pues hay que decir también toda esta influencia de Julio Frenk, que es acusado por el actual gobierno como una de las personas, no sé si han escuchado estas disertaciones sobre la salud pública que hace López-Gatell, que hace Andrés Manuel, ¿no? Que desde mi punto de vista son bastante aburridas e inexactas. Pero bueno, ustedes son personas que todo el tiempo tienen depresión, entonces no les ha de extrañar. Son criterios que siempre mencionan que, bueno, importamos un sistema de salud desvalijado, con una sociedad que come papitas, que come maruchans, bla, 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 lo cual es cierto, ¿no? Bueno, todo este enfoque de salud pública viene de un grupo de personas que, por cierto, si me permiten, controlan la UNAM, ¿no? ¿De dónde vienen sus últimos rectores de la UNAM? De las facultades de medicina, que por cierto les llaman el cártel de medicina, ¿no? Y que, pues acuérdense quiénes fueron los otrora secretarios de salud de Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Pues un rector de la UNAM y un exdirector de esa facultad, ¿no? En tiempos pasados también tiene mucho que ver con Julio Frenk, que Julio Frenk, pues también es acusado, él fue secretario de salud con Calderón, también él es actual rector de la Universidad de Miami, ¿no? Julio Frenk, mexicano, pero bueno, de talante y de historial no mexicano, no voy a decir por qué. Pero se supone que son estos, en palabras de Gatell y de Andrés Manuel, los neoliberales de la salud, ¿no? Que dejaron al país en las condiciones que está. Fue esta corriente de pensamiento, pues, la que vio a la salud pública desde un enfoque positivista. Y por ello mismo, las evaluaciones empiezan por los programas de salud. Y concretamente en un búnker. Ahora está medio desvalijado, pero era un super búnker, el Instituto Nacional de Salud Pública. A todos aquellos que les interesen los temas de salud pública, de política pública de corte de salud, yo creo que una maestría ahí es inmejorable, ¿no? Y allí trabajan muchos economistas que, sí, trabajan muchos economistas en una institución de salud, ojo, ¿no? Que son los que te dicen, no puede haber una valoración de impacto si no es desde los ojos de la economía, punto. Oye, la sociología, no, eso no existe, eso es literatura. Yo conozco a varios de ellos, ¿no? Entonces, obviamente, Miriam Cardoso pertenece a una tradición, por eso decía al inicio que ella se fue a Francia a buscar a Menito-Denis y a Monnier, y a analizar a Monnier. Entonces, ella aparte, ciertamente tiene una formación económico-financiero, ella es contadora, pero tiene esta sensibilidad un poco social, y su formación tiene mucho que ver con el enfoque constructivista, que viene del estructuralismo francés, que siempre se ha opuesto pues, a lo anglosajón, ¿no?
Entonces, me parece que el libro de Miriam Cardoso no solamente es una exploración amplia de lo que es la disciplina, sino que pone el dedo pone la atención en el estructuralismo francés. Ella más bien asegura que las verdades son múltiples y son constructos sociales. Hay métodos diversos, no solamente hay un método único. Repito, lo que pasó con la pandemia y con los modelos matemáticos del enfoque anglosajón de corte de físico natural, que ya vimos cómo fracasaron, ya lo había dicho el enfoque postestructuralista de la evaluación. Hay diversos métodos para observar lo real, lo empíricamente demostrable. No te puedes basar en un modelo matemático. Díganme a estas alturas qué universidad y qué centro de estudios le ha atinado a las cifras del COVID. Discúlpeme, pero ninguno, y sus superuniversidades, ninguna le ha dado al clavo, ¿no? Y algo muy importante que bueno, yo decía, estoy en contra del Coneval, que ha estandarizado mucho las evaluaciones. En la UAM adoran al Coneval, ¿no? O sea, si los profes de la UAM pudieran trabajar en el Coneval, pues, lo harían con es este amor ciego, ¿no? El Coneval, digo, tiene muchas ventajas. Es una institución que hay que cuidar y hay que respetar y hay que analizar, ¿no? Pero sí cayó mucho en la estandarización de evaluaciones y se centró mucho en el análisis de costos. Obviamente el corte constructivista, más del que habla Miriam Cardoso, esto es algo bien importante y esto qué bueno que lo dejo en esta sesión muy en claro, porque yo también soy de esa idea de que todo programa, a todo programa público se le debe de hacer una evaluación a la medida. Mientras que el enfoque anglosajón es estandaricemos la evaluación y pongamos modelos, pongamos trajes a la medida, trajes de diferente talla, el enfoque francés es de no, hay que analizar el programa y con base en el análisis del programa hay que proponer una evaluación específica. Yo soy de esa idea. En México muchas veces las evaluaciones no han servido por muchas razones, entre ellas políticas, pero porque estamos poniéndole a los programas públicos una evaluación de un traje previamente diseñado. Entonces, no podemos dar cuenta con ese traje prediseñado a la propia naturaleza de ese programa público. Entonces, yo soy de la idea de que debemos de generar evaluadores capaces de generar artesanalmente evaluaciones a ciertos programas. Cada programa debe de tener una evaluación hecha a mano y no como lo hace el Coneval, que te estandariza, te pone un catálogo de varios tipos de evaluación, pero todos ellos no se ajustan a los programas que estamos diseñando, ¿no? Bueno, habrá que decir que también se opone. ¿Por qué sería no ético hacer evaluación experimental? Bueno, porque tú tienes esto pasó con oportunidades, ¿no? Yo ahí en el Drive les cargué una evaluación de impacto de oportunidades, porque resulta que para analizar el impacto de oportunidades, entonces pusieron a gente de iguales condiciones, es decir, gente muy pobre, una con programa y otra sin programa, y los empezaron a analizar. Entonces mucha gente dijo, bueno, oye, no son animalitos, no son enzimas, no puedes estar haciendo estos experimentos utilizando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene sus asegúnes, yo creo que algo tienen de razón, algo me gusta, algo no me gusta, pero bueno, es toda una materia de discusión si es ético o no hacer modelos experimentales en evaluación de programas sociales. Bueno, otra cosa, la evaluación de corte anglosajón siempre va a priorizar la tarea de los expertos sobre la participación ciudadana. Mientras que la evaluación más de corte sociológico,
más de corte antropológico, es, mira, hagamos consultas, hagamos monitoreo ciudadano, hagamos seguimiento participativo, qué sé yo. Los de corte anglosajón te dicen, no, para eso están los expertos, para eso están, y si estuvieran en Europa, mejor. Esos güeyes de la participación ciudadana no saben nada, no les preguntes, porque pues, es gente tonta que no tiene la capacidad de discernir lo que está viviendo, ¿no? Decíamos, esto está muy influenciado por la economía, por la estadística, por la investigación de operaciones, por las finanzas, por la contabilidad, mientras que del lado de la evaluación de corte estructuralista, pues es interdisciplinario, ¿no? Entonces, luego resulta que la UAM Lerma descubre el hilo negro de la ciencia, ¿no? Y te dice, es que hay que ver a la política pública interdisciplinarmente. Y dices, güey, pues ¿cómo la estabas viendo? ¿Me puedes explicar? O sea, ahora resulta que nos descubres el hilo negro, pero bueno, esa y otras cosas surgen en nuestro entorno. Híjole, nos quedan 10 minutos, no quiero que se me vayan. Hace 8 días me hicieron favor de notificarme ahí en el chat de que se tenían que retirar, entonces por eso quise hoy empezar a las 8 y acabar 9:30, pues para no traslaparme con sus otros talastres, ¿no? Pero fíjense, porque este es todo un tema metodológico. Por la parte de la evaluación anglosajona te va a decir que explica, que predice, que busca establecer leyes, que trata de establecer criterios generales. Por el lado de la sociología, de la antropología aplicada a la evaluación, pues va a priorizar el entendimiento, reconstruye consensos sociales, varía de acuerdo a los conceptos históricos. Y esta evaluación más quali es subjetiva, mientras que aquella va a presumir de objetividad. Ya decíamos, el investigador en una está adentro y fuera del objeto de estudio, ¿no? Ay, Dios mío, es que no vamos a acabar. A ver si lo vemos. Bueno, yo lo que les voy a decir es que la evaluación de corte más anglosajón se basa, a ver, yo creo que por lo menos vamos a ver algo aquí de pareo, de procedimientos de pareo, de propensities con matching, modelos de diferencias, de regresión continua, que son, digamos, mecanismos tanto de la estadística como de la econometría que importa la evaluación de corte positivista, ¿no? Estos modelos para eventos continuos y discretos, los dobles diferencias y procedimientos de pareo y de dobles diferencias. Esto es lo que va a dominar en la evaluación cuantitativa. Pero me parece que nosotros en la UAM, más de corte estructuralista, pues estamos más del lado del constructivismo, de la teoría fundamentada, de la teoría de cambio, de los métodos antropológicos rápidos, de la etnografía, del análisis interpretativo. Y esto me parece que en este momento de COVID, se están cuestionando, discúlpenme que lo diga con cierta sorna, pero estos modelos de la izquierda de corte anglosajón se están cayendo a cachos, ¿eh? Por varias razones, no me quiero meter metodológicamente con ellos, ¿no? Sino que lo que estoy diciendo es que no tenemos, ya vimos qué problemas tenemos a nivel de salud pública para contar nuestros muertos. Pues no sabemos si los muertos son de COVID o no. Luego ya no sabes si es pugnas políticas, el hecho de que luego escuchas en la radio, ¿no? De que en tal IMSS de ahí de un estado de la República un médico le pagó a la familia de un muerto una lana para decir que era COVID o para decir que no era COVID. Entonces, imagínense qué tan lejos estamos de generar modelos de información confiables justamente para poder hacer eventos continuos y discretos, para hacer dobles diferencias, para hacer procedimientos de pareo, para hacer modelos de regresión discontinua. Estamos muy lejos. Entonces me parece que el COVID puso en su lugar a este tipo de criterios y dijo, güey, si tú socialmente, si tú públicamente no generas una infraestructura pública de información válida,
pues son los enfoques constructivistas los que nos van a explicar qué está pasando con el COVID, ¿no? Ay, Dios mío, no vamos a acabar hoy. Y de hecho tenía otra presentación que hacerles. Esta es John Rawls aplicado a evaluación. John Rawls aplicado a Quiero cambiar. Ya se ve, ¿verdad? Esta nueva presentación. Sí, ¿verdad? Sí. Es que tenemos que discutir. Híjole, ya me voy a empezar a atrasar, pero bueno, aquí lo que quiero que tomen en cuenta para la siguiente clase, chicos, es la parte de recolección de datos. Pero sobre todo la parte de... Va a ser muy importante para comprender la diferencia entre modelos experimentales, cuasi experimentales y no experimentales, los métodos de aleatorización. Y lo que voy a decir es que no hay... Es que, por ejemplo, en la UAM, y ahí sí critico mucho a nuestra querida UAM, pero la UAM cree que la entrevista es la única forma de entender la realidad, y esto estaré totalmente en contra de eso, ¿no? Yo justamente ayer les mandé estos enlaces de la Semana Asiática de la Evaluación porque tú puedes empezar a generar discusiones participativas con los actores involucrados en una política pública y utilizar diferentes mecanismos de obtención de datos que no tienen nada que ver con las entrevistas, ni con los cuestionarios. Entonces, en un momento post-COVID, ustedes van a tener que aprender a hacer entrevistas y cuestionarios de manera digital. Y lo que es más complejo aún, tomar acuerdos sincrónicos, pero a distancia. Entonces, hay que entrarle a un chorro de aplicaciones. Yo, por ejemplo, ayer estaba en una reunión con ACEVAL y lo que hacía, bueno, estaban haciendo una prueba y con el Whiteboard, que es una aplicación que yo les sugiero que bajen, una compañera, estábamos discutiendo los enfoques de complejidad en la evaluación, y una chica estaba en su tableta conectada al Zoom, estaba dibujando lo que escuchaba y lo que comprendía, ¿no? De tal manera que estaba como que dibujando la sesión, estaba haciendo dibujitos de la sesión y enfatizando conceptos y poniéndole stickers y poniéndole todo esto, ¿no? Al final salió un documento ilustrativo a manera de dibujo, me parece muy válido, que es justo lo que les estaba yo mandando ayer, Entonces, hagan esto se puede hacer eso en escenarios aleatorios. ¿Cómo repensar los grupos focales a partir de estos mecanismos, no? Entonces, vamos a ver un poco del análisis de impacto, pero sobre todo a mí lo que me interesa mucho es los criterios de aleatorización, ¿no? Porque no todos los métodos, no toda la aleatorización es estándar, no toda la aleatorización es de la misma naturaleza, ¿no? Vamos a ver, sí, el modelo aleatorio simple, pero sobre todo otros métodos como son los conglomerados. Los conglomerados, los de burbuja, se me fueron aquí, los de burbuja, que son elementos bien padres para analizar. A mí me gusta mucho ese. Selección y varias cosas, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar esta sesión y poderla conectar con la siguiente, yo creo que analicen la evaluación, los enfoques experimentales con tipos, hay dos cosas que son eje, las poblaciones y el tiempo, ¿no? Yo lo que les quiero preguntar, a ver,
¿Tuvo efecto la intervención de un programa, de una política pública en una población A en un determinado tiempo? Lo que toda evaluación te va a decir, te va a sugerir es que siempre deberá de haber un contrafactual. O sea, no puede haber un evaluador de política pública que no sepa qué es un contrafactual. ¿Qué es un contrafactual? Algo en que comparar la situación. Aquí pueden ser de dos sopas. Pueden ser un contrafactual poblacional o un contrafactual temporal, ¿no? Mira, quítate de problemas. Esto lo dice Cohen y Franco, un modelo de impacto de política pública es Z. Z es igual a X menos X' menos Y' menos Y. Donde X es la población A de grupo de control y Y va a ser la población B de grupo de testigo. ¿Qué es esto? Es lo que les decía. Tú quieres medir el impacto vamos a suponer que ustedes tienen una organización civil y dan talleres de sensibilidad sobre uso de métodos anticonceptivos, ¿no? Ustedes chavos hacen talleres para chavos, ¿no? Padre. Quieren medir el impacto, ¿vale? Bueno, tienes que agarrarte a una población a la cual le diste el taller y una población B a la cual no le hayas dado el taller, pero que sean poblaciones homogéneas, misma edad, mismos municipios, mismas preferencias. Por ejemplo, si el grupo A al que le diste el taller son universitarios, pues el grupo B tendrá que ser universitario. Tienes que generar similitudes en los grupos, ¿no? En un tiempo A y en un tiempo B. ¿Vale? Entonces, tú lo que vas a hacer es comparar al grupo de control, que es tu población A, respecto del grupo de testigo en un momento A y en un momento B. De tal manera que en el tiempo B te tiene que salir una ecuación positiva en la cual resulte que tu población A respecto de la población B sí tuvo avances significativos, por ejemplo, en el uso de métodos anticonceptivos. Estamos hablando de que el 30% de tus alumnos del taller, de métodos anticonceptivos, está utilizando ahorita regularmente condones, por ejemplo. Claro que tuvo impacto. ¿Por qué? Porque tú, respecto de la población B, tú vas a ver que ese grupo testigo, que también son universitarios, que también son jóvenes, siguen sin usar condón. Entonces, ¿cuál es la variable explicativa aquí? Pues tu taller. Claro, haz esto de manera general. Haz esto con programas de combate a la pobreza a nivel nacional. Es sumamente caro, ¿no? Pero ahora, esto, cuando tú selecciones, tú le diste el taller a 10 changos, ¿no? 10 changuitos. Y la población B, pues van a tener que ser comparable con otros 10 monitos, ¿no? Sí. Pero aquí el problema, y ya nada más esto se lo adelanto, la diferencia entre un modelo experimental de un cuasi experimental va a ser, los dos tienen poblaciones A y B, tiempo A y B, pero en el modelo experimental la selección de esta población va a ser totalmente aleatoria. Si tú no tienes capacidad de estadística de generar una muestra aleatoria de tus poblaciones, no puedes hacer un experimento. Pregúntaselo a los químicos, pregúntaselo a los biólogos, pregúntaselo a los ingenieros. Entonces, pero tienes una población A y una población B con un tiempo A y un tiempo B, pero que las poblaciones no se permiten ser aleatorizadas. Bueno, entonces puede ser un análisis, pero es cuasi experimental. Oiga, profesor, fíjese que yo no tengo registrado un tiempo A. Yo nada más tengo un tiempo X. O tengo una población X, no tengo una población A y una población B. Entonces puedes hacer una evaluación no experimental. Es decir, analizas comparativamente y no aleatoriamente una población A de una población B o haces un análisis longitudinal de la población X sobre el tiempo A respecto del tiempo B.
Ujú. Entonces, quiero que les quede claro cuáles van a ser las diferencias entre los diseños experimentales, entre los diseños cuasi experimentales y no experimentales. ¿Ok? Que esta va a ser su chamba para la siguiente semana y que yo les voy a poner un control de lectura. Ah, y bueno, ya que tengamos este pareo, estos datos lo podemos graficar. Cuáles son el antes y después de un programa, pero necesitamos hacer un modelo matemático que nos dé cuenta de cómo podemos estar aislando variables. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces les pido mucha calma, les pido mucha comprensión con nuestro temario. Y la evaluación, repito, está sumamente engrandecida, está muy, muy exponenciada. Me parece que es una disciplina muy bella, muy bonita. Repito, tendríamos ya que estar pensando en posgrados, en maestrías, en doctorados, en evaluación, pero pues hay grillas internas que son más importantes, ¿no? Entonces, yo le dejaría aquí por si tienen que ir a comerse un changuis o un café y van a entrar a sus otros talaces, entonces también no me quiero ver gandalla. Sé que lo soy, pero bueno, por lo menos aparentar de vez en cuando. Y preguntarles nada más rápidamente si tuvieran alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, tomatazo, qué sé yo, ¿no? Entonces, querido Abraham, Aimé, Anayeli, Andrea, Celia, Diana, Emelín, Enrique, Giselle, Jesús Diego, Jonathan, Juan Adolfo, Juana, Carla, Lisette, María del Rayo, Mariana, Raciel, Rodolfo y Saúl. Preguntaría a ustedes alguna valoración en general de esta segunda clase, ¿no? Que es la primera oficial, la primera fue presentación, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Yo sí tengo una duda, profesor. A ver, En sí, Andrea, te escucho. la lectura de Cardoso Ajá. se habla de la metaevaluación, pero no Ujú. me quedó muy claro la diferencia entre la evaluación y la metaevaluación. La metaevaluación es la evaluación de la evaluación. Ujú. Que también es un método que no estamos analizando. Y que a mí, te lo digo en serio, a mí me gustaría mucho hacer evaluaciones, hacer una metaevaluación de las evaluaciones del Coneval, porque desde mi punto de vista, las evaluaciones del Coneval, algunas evaluaciones del Coneval, están muy mal hechas. No por el Coneval, sino a partir de los términos de referencia del Coneval. Lo que pasa es que, a ver, caso concreto, las evaluaciones de diseño. Las evaluaciones de diseño y de procesos y resultados, que nosotros en otras generaciones llegamos a hacer, pregúntenle a sus colegas de otros trimestres, en sexto y séptimo las hacíamos. Yo lo digo en serio, yo lo digo en serio, había valoraciones de sus compañeros, había trabajos finales de eje integrador de evaluaciones mucho mejores que evaluaciones de diseño que costaban $500,000, ¿no? ¿Cuál era el asunto? Que las evaluaciones son como que un checklist, cada día se volvieron más un checklist, ¿no? Donde el evaluador contestaba sí, no, tal cosa. Ya en las evaluaciones de procesos y resultados fue la carabina de Ambrosio, porque ahí tú podías poner la opción de no hay información. ¿Y qué creen? Si tú te pones a revisar varias evaluaciones en el sexenio de Peña Nieto, hay muchas evaluaciones que una tercera parte de estas están sin contestar. Y te dicen, no hay información, no hay información. Oye, güey, si no hay información, ¿cómo alguien que no propone la información disponible de un programa paga $1,000,000 a su cuate, a su compañero, para que evalúe una evaluación, valga la redundancia, que en un tercio de ella va a estar sin contestar? Entonces, discúlpame, pero esas evaluaciones se tienen que evaluar. Una evaluación de la evaluación, que tú analices el método, ya no analices el programa, analices la metodología de la evaluación, se llama metaevaluación. Y yo creo que también tendría, y me parece que una de las personas más picudas en el país sigue siendo Miriam Cardoso, Y tiene un librito de UAM, un libro naranjita, de metaevaluación, un librito chiquitito,
porque hizo algunas metaevaluaciones. Entonces, yo creo que es un concepto también como para que en sus consultorías, en sus organizaciones civiles, lo vayan tomando muy en cuenta y que se vuelvan expertos en la metaevaluación. Repito, la metaevaluación es la evaluación de las evaluaciones. Tú vas a ser un evaluador de evaluaciones. Sí, gracias, Andrea. Espero haya quedado claro, ¿no? Sí, ¿Qué más? gracias. ¿Qué más, chicos? ¿No? Bueno, pues dado su entusiasmo, yo sí tengo muchas cosas que hacer, entonces pues yo los veo después, les agradezco mucho su amable atención, les pedí con la mayor de las gentilezas posibles que se comentaran sus videos, pero ya, si pueden hacerlo, ¿no? Si algún rayito de luz se les atraviesa por ahí y lo pueden hacer, alguna epifanía se les manifiesta, por favor háganlo, ¿no? Yo también en un rato, a más tardar mañana, pongo los controles de lectura que van a servir como evaluación para esta semana, ¿no? Que, bueno, nuestra semana empieza en miércoles y acaba en el martes, ¿no? Lo cual está padre porque nos da chance de trabajar los fines de semana y eso creo que ayuda mucho al seminario, ¿no? Bueno, pues un gusto volver a verles. La sesión será, ya saben, grabada y subida en un rato, ¿no? Nada más déjenme echarme un taco. Espero que me llegue el correo, lo cargo al YouTube y cuando esté se los subo al tablón de novedades del Classroom, ¿sale? Bueno, muchísimas gracias. Buen día, que desayunen rico y que estén muy contentos en este encierro, ¿sale? Bueno, chao, hasta luego, bye. Nos vemos. Luego, pues, Gracias. Nos vemos, Doc. Hasta Ya luego. salió.